Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Todo en Crochet. El día de hoy te voy a mostrar cómo tejer este precioso top en tan solo unos minutos. Muy facilito, amiguitas, y solo me llevé una madeja y aún me sobró un poquito más. Así es que estoy segura que en casita con una sola madeja podrás tejer este precioso diseño. ¿Qué les parece? Súper fácil, ideal, sobre todo para principiantes. Comenzamos rápidamente con los materiales, pero antes de comenzar quiero darte las gracias a ti, amiguita en especial, que me acompañas el día de hoy. Recuerden que yo soy Mari Rolón, quien los acompaña todos los días detrás de cámaras en una nueva aventura aquí en tu canal de Todo en Crochet. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es el que en esta ocasión voy a utilizar. Ahí en casita puedes, por ejemplo, utilizar el brisa, puedes utilizar cualquier tipo de lanita que tengas cerca de casa, y siempre lo más importante, amigas y amigos, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. En esta ocasión trae 150 gramos, que son más o menos 344 yardas, 315 metros. Es un número 4. Y pues aquí el proveedor nos recomienda utilizar un ganchillo de 5.5 milímetros. Y en esta ocasión yo voy a usar un ganchillo de 4 milímetros, ¿sí? Para que en casita lo tomen en cuenta. Con una sola madeja, es decir, con 150 gramos, vamos a realizar en esta ocasión este proyecto. Para esto pues vamos a necesitar unas tijeras y una aguja para lana o estambre de tu preferencia. Voy a comenzar. Aseguro mi primer punto y en este caso voy a tejer cadenas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener 100 en total. Ya tengo en total esas 100 cadenas que necesito y voy a hacer lo siguiente. Esta es mi última cadena, la cadena número 100. Hago 1, 2, 3 cadenas y esta va a ser el 101, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo que no sean pares, que sean ones. En la última cadena que había tejido tejo un punto alto, siguiente punto, punto alto, siguiente punto alto, y así voy a continuar tejiendo. En total tienen que quedarme 101 puntos. Ahí en casita ustedes pueden irle agregando, si necesitan pues la prenda más grande, pueden agregarle de 4 puntos en 4, ¿sí? Es decir, para la siguiente talla ustedes pueden agregarle 105 puntos, pueden agregarle 109 puntos para la que sigue y así, ¿sí? De 4 en 4. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta voy a subir con 2 cadenas. Giro, este primer espacio no lo voy a tejer, es el equivalente a mis 2 cadenas. Me paso al punto que sigue y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Si se fijan, amiguitas, es súper fácil este proyecto, así es que lo vamos a hacer en tan solo unos minutos. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminada ya mi vuelta, voy a hacer otra vez el mismo proceso. Subo 2 cadenas, giro, paso este espacio sin tejer, recuerden que es el equivalente a las 2 cadenas, y en el que sigue continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Esto lo voy a aplicar alrededor de más o menos obtener entre 5 a 8 vueltas aproximadamente. Ahorita voy a aventajarle un poquito y regreso, ya les digo cuántas vueltas son las que dejé en total. Quiero mostrarles, hasta este momento he tejido ya 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a comenzar con las disminuciones. Para las disminuciones solamente vamos a hacer 2 veces disminución de 3. Voy a subir 2, en este caso 2 cadenas, giro. Este primer punto no lo voy a tejer, es el equivalente a mis 2 cadenas. Me paso en el que sigue, tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Siguiente disminución, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Esta es la segunda disminución. En el que sigue, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y esta sería entonces 3 disminuciones, ¿sí? 1, 2 y 3. Voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar, bueno, no hasta finalizar,
hasta llegar a los últimos 7 puntos, ¿sí? Entonces, así, sin hacer aumentos ni disminuciones ya, vamos a hacerlas hasta acá, hasta este espacio, 7 puntos antes y regreso. Aquí ya estoy por finalizar, hacen falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así es que tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro para hacer mi primer disminución. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro para hacer la segunda disminución. Y por último la tercera, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y me voy a donde tengo las dos cadenas y tejo un punto alto. Esta primera vuelta de disminuciones tiene 3 disminuciones. Subo 2 cadenas, voy por la vuelta número 2 de disminuciones, primer punto paso sin tejer y en el que sigue tejo punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro. En el que sigue punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro. En esta segunda vuelta solo haré 2 disminuciones y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a los últimos 5 puntos en esta ocasión. Y aquí pues ya comienza a ver pues esa disminución. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, tengo 1, 2, 3, 4 y el de las cadenas serían 5. Punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y hago una disminución. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, cierro y hago la segunda disminución y sobre las cadenas mi punto alto. Para esta siguiente vuelta voy a subir 2 cadenas, esta es la segunda vuelta de disminución. Para la tercera vuelta voy a hacerle 3 disminuciones. Así es que primer punto paso sin tejer equivalente a mis 2 cadenas. Tejo punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro. Aquí llevo una disminución. Siguiente, 2 puntos altos sin terminar, uno por cada espacio, segunda disminución y hacemos una tercera disminución. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Esta fue solamente van a ser 2 vueltas de disminución de 3. El resto ya lo vamos a hacer de 2. Entonces fue la primera, la segunda no y la tercera sí, ¿sí? Ahora voy a continuar tejiendo hasta llegar a los últimos 7 puntos. Quiero mostrarles, me hace falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el de las cadenas serían 7. Entonces hago esas 3 disminuciones que me hacen falta. 1, 2 y 3 y tejo sobre la cadena. Entonces aquí tengo esta vuelta que fue la primera donde disminuí 3 puntitos. Aquí están 1, 2 y 3. En la segunda solo 2, en la tercera 3 y de aquí en adelante ya nada más van a ser 2. Así es que subo 2 cadenas. Me voy a pasar este punto sin tejer y disminuyo 2. 1, mi primer disminución. Esta es la segunda disminución. Y ya continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a los últimos 5 puntos. Y esta ya sería, a ver, vamos a ver cuántas vueltas llevo de disminución. 1, 2, 3, esta sería la vuelta número 4. Ya estoy por finalizar mi vuelta, me hacen falta 1, 2, 3, 4 y el de las cadenas son 5, así es que hago los 2 de disminución y cierro. Siguiente, 1, 2 y cierro y por último sobre la última cadena punto alto, ¿sí? Entonces tengo aquí 1, 2, 3 y acabo de terminar mi vuelta 4 de disminución, igual, 2 cadenas. Paso un punto sin tejer, hago 2 disminuciones, la primera, la segunda y continúo tejiendo hasta el final de mi vuelta, hasta llegar nuevamente a los 5 últimos puntos. Aquí ya estoy nuevamente por finalizar mi vuelta, 1, 2, 3, 4 y las cadenas son 5, así es que hago 2 disminuciones para finalizar. 1,
y en el que sigue hacemos esta siguiente disminución. Me paso donde tengo las cadenas y tejo punto alto, 2 cadenas y vuelvo a repetir. Ahora, ¿cuántas son las vueltas que vamos a estar haciendo estas disminuciones? Bueno, ahorita las vamos a contar. Yo aquí ya tengo un top terminado, miren, nada más quería mostrarles que igual vamos a continuar igual. Y para no hacernos bolillas ahí, para no revolvernos, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas. Hasta ahorita tengo en total. Aquí ya se alcanza a ver pues la disminución. Ahora vamos a ver cuántas son las vueltas que yo dejé aquí, en este que les comento que ya está terminado. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vueltas, ¿sí? Y en el 18 es donde ya comienzo yo a tejerle aquí pues estas, se pueden decir que casitas o orificios, pues para que tenga pues otra vista, ¿va? Entonces, ahí en casita, por ejemplo, si ustedes quieren dejar más escote, ustedes pueden comenzar a hacer este proceso, por ejemplo, ya en esta vuelta, o si ustedes lo quieren dejar desde antes, o sea, ustedes sabrán de dónde quieren dejarle estos orificios. Yo lo voy a dejar ahí, en estas vueltas, que es en la vuelta número 18. Entonces, yo voy a continuar tejiendo hasta la vuelta número 17, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y me faltan 3, ¿sí? Para completar esas 17 vueltas. Entonces esta ya sería una vuelta, tejo 2 vueltas más y regreso para comenzar a hacer, en el caso del diseño, en el centro. Pero como te comento, tú ya lo puedes hacer, si lo quieres más escotado, lo puedes hacer desde esta vuelta ya. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo me está quedando. Sí, esto, bueno, tiende a hacerse así, pero no se preocupen porque pues ya con el tirante se supone que es para eso. Sí, entonces, bueno, así lo vamos a dejar. Y aquí tengo en total 17 vueltas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahora vamos a contar todos los puntos que tengamos aquí. Todos nuestros puntitos los vamos a contar. Y vamos a poner un marcador en el centro. Entonces yo conté 32 puntos y en el punto que seguía le puse el marcador. Voy a acercarlo. Y del otro lado también tengo 32, ¿sí? 32, 32 y el punto del centro. Entonces, recuerdan que no eran pares, por lo tanto, pues nos tiene que sobrar uno, que es este. Yo voy a continuar igual. En la parte de las esquinas vamos a seguir disminuyendo lo mismo. Hago 2 cadenas y tejo esos 2 puntos o disminuyo esos 2 puntos que necesito en cada vuelta. Aquí ya tengo mis 2 puntos de disminución y continúo tejiendo hasta donde tengo mi marcador. Y como les comento, el escote lo pueden hacer vueltas antes si ustedes lo prefieren. En mi caso yo lo dejé hasta esta vuelta y así voy a continuarlo. Entonces, tejo hasta llegar a mi marcador. Aquí ya he llegado a donde tengo el marcador. Voy a hacerle una cadena, voy a pasar este punto sin tejer y me voy a pasar al punto que sigue y tejo mi punto alto y aquí pues estoy haciendo mi primer espacio. Continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a los últimos 5 puntos para volver a repetir esa disminución que necesito. Aquí ya estoy por finalizar, así es que hago nuevamente disminución. Recuerden que son 2 vuelta tras vuelta, ¿sí? Aquí hago la segunda y tejo el punto alto. Y hago 2 cadenas, giro y vuelvo a repetir esa disminución que necesito. Esta es la primera. Esta es la segunda. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a donde tengo mi marcador, que en este caso pues es este.
Aquí ya estoy por llegar a donde tengo mi espacio, así es que voy a tejer hasta el último punto aquí. Una vez que llegué al último punto, antes de llegar al espacio, hago una cadena, paso este punto sin tejer y sobre la cadena tejo punto alto. Cadena, paso punto sin tejer y en el que sigue ya comienzo a tejer un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda mi vuelta. Recuerden disminuir al final también otros 2 puntitos, ¿sí? Entonces aquí en el centro pues así me va a quedar. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Esta es la segunda vuelta que hago ahí el motivo, entonces hago igual 1, esa es mi primer disminución, esta es la segunda disminución y tejo pues la cadena, ¿sí? Un punto alto sobre la cadena, giro. Igual, empezamos con las 2 disminuciones, 1, 2 y ya continúo tejiendo hasta llegar un punto antes de donde tengo estos espacios. Punto alto y punto alto. ¿Y qué les parece hasta este momento, amigas y amigos? ¿Se les está haciendo fácil? ¿Se les está haciendo difícil? Recuerden que este top es para principiantes y yo creo que ahí en casita lo han de estar tejiendo y disfrutando tanto como lo estoy haciendo yo en este momento. Así es que, bueno, si todavía no te animas a tejerlo, amiga, agarra tu ganchillo, tu material favorito y comienza a tejerlo porque pues ya te pudiste dar cuenta que está súper fácil. Y me gustaría que me dejaran aquí en la parte de abajo su comentario en qué color lo están tejiendo, si ya me están acompañando a tejer o en qué color le gustaría tejer este proyecto. Ya he llegado nuevamente aquí a donde tengo este punto antes de la cadena, entonces hago una cadena, paso punto sin tejer y tejo punto alto, cadena, paso punto sin tejer y sobre la cadena punto alto, cadena, paso un punto sin tejer y punto alto, ¿sí? Entonces en la primera tenemos un espacio, aquí en la segunda 2 y aquí ya tenemos 3 y continúo tejiendo como corresponde hasta finalizar esta, pues que ya sería la tercera vuelta en nuestro motivo, ¿sí? Ya saben que al final siempre se deben de dejar esas 2 disminuciones en el final y al principio de cada vuelta, ¿sí? Entonces voy a continuar. Aquí ya estoy finalizando la vuelta. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya sabemos de qué se trata. Son 2 disminuciones y el punto del borde. Igual, 2 cadenas para hacer el punto del borde y las primeras 2 disminuciones. Y continúo, ya tengo 2 disminuciones, ahora sí continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar aquí, ¿sí? A este último punto antes, un punto antes de la cadena. Aquí ya llegué a donde tengo el punto antes de la cadena, hago una cadena y sobre la cadena tejo un punto alto. Cadena, paso punto sin tejer sobre la cadena punto alto, cadena, paso punto sin tejer sobre la cadena punto alto, cadena, paso punto sin tejer y en el que sigue punto alto. Entonces aquí ya tengo 4, 1, 2, 3, 4 y continúo tejiendo como corresponde hasta el final. Este proceso, amigas y amigos, lo vamos a hacer vuelta tras vuelta hasta que pues terminemos con todos los puntos. Miren, les voy a mostrar. Aquí yo realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas, ¿sí? Y terminé pues al final con dos disminuciones, ¿sí? Las 2 disminuciones de los lados, así es como vamos a terminar. Entonces voy a aventajarle, esta era vuelta 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, ¿sí? Y ya pues regreso para mostrarles cómo hacer los cordones. Y si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, déjenme como apoyo una manita arriba. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que este canal se mantenga en pie. Yo se los agradezco de todo corazón, su apoyo, sus comentarios, sus manitas arriba, sobre todo a quienes me ayudan a compartir ahí en sus grupos de Facebook, en sus redes sociales. Muchas, pero muchas gracias. Continuamos.
Amigas y amigos, quiero mostrarles hasta este momento cuánto es lo que yo tengo en este caso aventajado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas ya contando desde aquí, desde donde tenemos nuestro primer espacio hacia la parte de arriba. En esta parte yo ya voy a colocar los tirantes. Ahí en casita, bueno, ustedes le pueden dejar menos vueltitas si lo consideran necesario o como gusten. Recuerden que pues esto también lo pueden modificar, pueden hacerlo un poquito más abierto como ahí en casita lo decidan. Subo con 2 cadenas, voy a girar y voy a tomar este punto, no lo voy a tomar porque es el equivalente a mis 2 cadenas. Me paso al que sigue, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y 3 cadenas y voy a pasarme estos 3 puntos y tejo un punto alto. Nuevamente 3 cadenas, paso estos 2 puntos y punto alto. Nuevamente 3 cadenas, paso estos 2 puntos y punto alto. Sí, miren, estos 2 puntos son los que tenemos que pasar, estos. Así es que 3 cadenas, paso 2 puntos y punto alto. Y esto pues podemos tejerlo tanto como nosotros lo necesitemos. Este proceso también lo voy a aplicar del lado contrario. En total he dejado 20 como estos, 1, 2, 3 y así. ¿Sí? Entonces tengo 20 en total. Ahí en casita puedes dejarle más o menos, esto va a depender mucho de tu altura. Ahora, aquí voy a continuar entonces, miren, en estos 3 puntos que me hacen falta del otro lado. Aquí voy a tomar la hebra doble, tejo 1, 2, me paso al siguiente espacio y pues si quieres puedes retirar aquí en esta parte. Si ves que se nota mucho, bueno, pues te recomiendo solamente hacerle una cadenita, que en este caso yo nomás voy a dejar una cadenita, así 2 y 3. Y me paso al que sigue, punto alto sin terminar y sobre las cadenas, punto alto sin terminar y vuelvo a repetir el proceso, 1, 2, 3. Ya en el que sigue solamente hago un punto alto, 1, 2, 3, nuevamente punto alto y así hasta obtener la misma cantidad del lado contrario. Ya he terminado los 2 cordones. Ahora, para la parte de aquí de la espalda podemos hacer un cordón que se cruce aquí en como las cintas de nuestros zapatos, nuestras agujetas. Entonces voy a comenzar, aseguro mi primer punto y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, primer punto, tejo punto alto y cierro. 1, 2, 3, de lado a lado, punto alto. 1, 2, 3, de lado a lado, punto alto. 1, 2, 3, de lado a lado, punto alto. Y esto hasta finalizar. Pues más o menos vamos a tener como, quiero mostrarles, hasta este momento he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta obtener 58 en total. Yo considero que en este caso son suficientes. Ahí en casita ustedes le pueden dejar más o menos o no lo corten, sino que primero lo van armando. Es un poquito más entretenido, pero sí se puede lograr, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya aquí ya tengo mi material y yo voy a empezar desde donde tengo los puntos. Estas son la vuelta de la disminución. Entonces, una vuelta antes de la disminución, pues solamente voy a acomodar. En este caso, miren, paso en esa vuelta. Y como les comenté, es igual que colocar nuestras agujetas, ¿sí? Entonces voy a dejarle más o menos así un poquito abierto para que no sea complicado a la hora de ponerse. Y miren, entonces aquí paso una vuelta y en la vuelta que sigue, ahí vuelvo a pasar el cordón. Así, más o menos así. Paso del otro lado también, paso una vuelta y en la vuelta que sigue vuelvo a pasar mi cordón. Nuevamente paso una vuelta y coloco el cordón y así hasta finalizar con todos los espacios. Del lado contrario paso una vuelta y en la que sigue repito proceso
paso una vuelta y en la que sigue cruzo, del lado contrario hago lo mismo, paso una vuelta y en la que sigue cruzo, nuevamente paso una vuelta y aquí al final cruzo. Del otro lado mismo proceso, así. ¿Y qué les parece? Ya ha quedado entonces el cruce. Vamos a perder estos pedacitos de material, tanto de la parte de abajo como en la parte de arriba. Para hacer los flecos estoy envolviendo sobre lo que tú prefieras, amiguita. En este caso yo utilicé pues este pedacito de cartón o como tú lo quieras llamar. Y lo único que hay que hacer es ir enredando y enredando, dando vueltas con la misma tensión todas para que te queden igual, ¿sí? Y una vez que ya tenemos la cantidad más o menos que necesitamos, cortamos. En este caso hay que cortar aquí en un solo lugar. Entonces miren, aquí ya cortamos y ya van saliendo pues nuestras tiras. Sí, esto lo voy a hacer pues hasta completar todo. Y vamos a ver ahora cómo vamos a pegarlas. Ya tengo aquí cortado mis tiras y lo que voy a hacer es tomar 5 hebras. Estas 5 hebras las voy a juntar que queden parejitas y las voy a doblar por mitad. Una vez que ya tenemos doblado por mitad, por el lado del revés, es decir, por este lado, yo voy a comenzar con la ayuda de mi ganchillo a colocar los flecos. Este es el último punto, así es que yo me puedo pasar, por ejemplo, aquí a este espacio donde comienza mi punto. Y ahí paso todos en este caso todos los cordoncitos o todo el fleco, ¿sí? Así. Y después paso por la mitad y tiro de ellos, pero tiramos al mismo tiempo que queden todos juntos, ¿sí? Así, todos juntitos. Y aquí yo ya tengo ese primer fleco. Esta es la parte de afuera, por eso les comento que vamos a tomarlo así, por el lado del revés, para irlos pues colocando. Nuevamente tengo mis 5 tiras, las doblo por mitad, me voy a pasar en este caso, este es el punto que tomé. Voy a dejar de espacio 1 o 2 puntos ahí en casita, dependiendo, ahí vayan ustedes viendo si es conveniente dejar uno nada más o 2, ¿sí? También va a depender de cuánto material les haya sobrado. Esto pues puede variar dependiendo de la talla. Igual, paso por dentro, pero estoy, si se fijan, estoy por la parte del lado del revés, para que a la hora de tirar de aquí o de jalar, me quede esto por la parte del frente, el cierre, ¿sí? Bueno, pues esto lo voy a hacer hasta pues dar la vuelta o hasta finalizar con los puntos de la parte de abajo. 3, 4, 5, por mitad, paso un punto sin tejer y en el que sigue paso y por el centro y tiro de ellas. Quiero mostrarles, ya he colocado los flecos, así es como quedan, luce muy bonito. Y ahora sí, voy a mostrarles cómo ha quedado ya el resultado final. Aquí pues ya podemos atar por la parte de la espalda, por la parte también del cuello. Y ahora sí, les voy a mostrar cómo luce. Y yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un siguiente video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.